mexicanos que les encanta Japón y están dispuestos a venir a vivir a Japón. Y esto me llevó a pensar, ¿por qué? No generalizaré. Desde luego no todos piensan así, pero hay mucha gente que crece con la idea de que México está a años luz de muchos otros países, entre los cuales está Japón. Comencemos. Frutas y verduras. México le gana a Japón y por mucho en el mercado de frutas y verduras. La fruta en Japón no solo es más cara que en México en la mayoría de los casos, sino que también la variedad es mucho más reducida. Y seguramente te preguntarás, ¿y eso qué? Bueno, esto tiene un impacto más grande del que te imaginas. Gracias a que la fruta y la verdura está prácticamente al acceso de cualquier persona, los mexicanos podemos darnos el lujo de desayunar a diario un plato de fruta por las mañanas o tomar un delicioso licuado de frutas e incluso complementar nuestros alimentos con otras frutas o verduras, como agregarle limón a los tacos o cebollas preparadas a la cochinita pibil. Y no solo esto, sino que gracias a que el mercado de frutas y verduras es accesible para cualquiera, la gastronomía mexicana es increíblemente variada y la mayoría de las veces los sabores son bastante frescos. Sin este privilegio, tus tacos al pastor no llevarían ni limón, ni cilantro, ni cebolla, ni mucho menos piña. ¿Se nota que extraño el limón? Riqueza natural y clima perfecto. México tiene una riqueza natural increíble. Tanto que se dice que por la posición privilegiada que tiene México en el planeta, puede disfrutar de prácticamente todos los climas del mundo. Desde cálidas playas hasta las increíbles montañas cubiertas de nieve. No importa cuál sea el paisaje, seguramente lo puedes encontrar. Es únicos como los cenotes en la península de Yucatán. Esto no solamente implica un beneficio ambiental, sino que también es utilizado como un recurso turístico muy importante, pues esto resulta un gran atractivo a mucha gente que visita México. Esta cualidad hace que el centro del país tenga un privilegio que Japón desearía tener, un clima estable. Especialmente en la Ciudad de México, Puebla y Morelos, se disfruta de un excelente clima la mayor parte. El frío en el invierno en Japón es muy frío. La variación de temperatura en el centro de México es tan mínima a comparación de la mayor parte de Japón que lo convierte en un verdadero privilegio que muy pocos países pueden disfrutar. Y los beneficios van más allá de la comodidad. Tener un clima estable durante todo el año evita que requieras de aire acondicionado o calefacción en ciertas temporadas del año, lo cual implica ahorros increíbles de dinero y energía, haciendo la vida en esta zona aún más económica. El acceso a la cultura en México es grande y económico. ¿En serio?, me preguntarán. Y yo les diré con orgullo nuevamente, sí. Viajar por México te introduce a un sinfín de lugares donde puedes nutrirte de historia y aspectos culturales de cada entidad. Y además, es barato. Además, en México tenemos una de las ciudades con más museos en el mundo, la Ciudad de México. ¿Y sabías que los museos pertenecientes al gobierno te permiten entrar gratis los domingos si eres mexicano? El acceso a la cultura en México, aunque no lo parezca, es bastante grande. ¿Y cómo es en Japón? El acceso a la cultura es igual de grande que en México, pero hay un aspecto en Japón que pone a México en ventaja: el precio. Para empezar, el precio de acceso a muchos lugares en Japón puede representar un gasto importante para muchas personas si se visita con frecuencia, y más si se va en familia. Y por otro lado, muchas veces el llegar a estos sitios puede representar un gasto importante de transporte, siendo que este no es nada barato en Japón. México es más grande, literalmente. Creo que todo el mundo entiende que en extensión territorial, México es muchísimo más grande que Japón. Sin embargo, ambos países tienen la misma población. No quiero con esto insultar a Japón por ser más pequeño ni nada, no es la intención, pero no podemos negar el hecho de que tener más espacio territorial nos da a los mexicanos una enorme ventaja. Las construcciones pueden ser más grandes. En México, la vivienda social mínima por ley debe de tener dimensiones mayores a 40 metros cuadrados, mientras que en Japón es común encontrar departamentos de apenas 10 metros cuadrados. Tener más espacio territorial reduce el precio de los terrenos, el costo de producción de la vivienda e incrementa el tamaño de la misma. Además, ¿sabes cuál es la razón por la cual la fruta y la verdura es tan cara y limitada en Japón? Pues es justamente porque no tienen suficiente espacio para producir tanto como quisieran, lo que les obliga a importar gran parte de sus alimentos. En México, si bien también importa una buena parte de sus alimentos hoy en día, se tiene aún así bastante espacio como para cultivar enormes cantidades de frutas y verduras, tanto para consumo interno como para exportar a otros países. Por ejemplo, México es el principal exportador de aguacate hacia Japón. Por otro lado, esta falta de espacio ha obligado a Japón a pensar en cómo ser más eficientes con sus construcciones, aportando cosas bastante interesantes para ocupar menos terreno al construir y de esta manera reducir las manchas urbanas que generan las grandes ciudades. Fiestas todo el año. Sí, a México le encanta la fiesta, y esto es increíble.
Este último punto es interesante, pero por favor no lo malentiendan. No quiero decir que la gente en Japón es insensible o aburrida, porque no es así, sino lo que quiero remarcar es que en México se tiene una concepción diferente hacia los eventos importantes. En México se celebra prácticamente todo: nacimiento, bautizo, cumpleaños, primera comunión, 15 años, 18 años, graduación, boda, etcétera. Prácticamente, si se logró algo importante, es pretexto suficiente para celebrarlo en grande con la familia o seres queridos. Y no solo eso, sino que también se tienen días importantes como el 15 de septiembre, el Día de Muertos, las posadas, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de Reyes e incluso el Día de la Candelaria. Se come, se reúne, se platica, se disfruta y, lo más importante, se pasa bien. Es maravilloso. Y sin duda es algo que México sabe hacer mejor que Japón. Pero repito, con esto no quiero decir que Japón sea insensible hacia los eventos importantes, porque no es así. Simplemente Japón lo celebra de diferente manera, con otra concepción, pero siendo sincero, esa parte divertida y celebrativa que tiene México es algo que vale mucho la pena, y que los japoneses con los que he platicado también disfrutan bastante en México. Estos fueron 5 puntos en los que México es mejor que Japón.